momento les voy a presentar a nuestra última expositora de esta conferencia. La mujer que yo les quiero presentar es una mujer servicial, amorosa, siempre tiene palabra que nuestro corazón necesita escuchar cuando tenemos una necesidad. Ella trabaja arduamente en la iglesia y también es una esposa amorosa, una madre amorosa, tiene 4 hijos. Sus hijos sirven en esta iglesia. Queremos mucho a su familia. Su esposo también es un fiel servidor de nuestra iglesia. Y de la persona que yo les hablo es de Caridad Polanco. Ella nos estará exponiendo el pecado de uno, desgracia para todos, basada en Josué capítulo 7, verso del 10 al 26. Bienvenida, hermana. Permítame orar por usted antes de empezar. Padre Santo, síguenos usando, sigue tratando con nuestros corazones. Trata, Señor, con nuestros corazones que a veces están endurecidos, que se vuelven piedra. Señor, permítenos salir de aquí transformadas, Señor. Cada palabra que tú has puesto en esta servidora, Señor, ha sido palabra justa y necesaria. Es lo que necesitamos oír, Señor. Sácanos de aquí, Señor, con una mente renovada, con un corazón suave, Señor, un corazón que sea usado por ti, que tu Espíritu Santo siga obrando en ese tiempo. Ayuda a nuestra hermana Caridad a que sea tu Santo Espíritu ministrándola primeramente a ella para que sean las palabras adecuadas que necesitamos recibir y para culminar esta conferencia saliendo de aquí fortalecidas, esforzadas, pero sobre todo con esa fe que sea inconmovible, con la fe genuina en Cristo Jesús. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. 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 Gracias, hermana Vero. Buenas, ¿cómo están, hermanas? Caras conocidas, caras no conocidas, pero todas hermosas. Hermosas mujeres de Dios, bienvenida. Le damos gracias siempre al Señor por este momento tan hermoso que nos hace vivir juntas. Como ya tuvimos un compartimiento tan bonito ahí abajo, todas compartimos un almuerzo delicioso. Qué maravilloso es Dios. Hasta en eso el Señor nos bendice, nos da todas esas cosas para que nosotras las disfrutemos unas con las otras. Y ustedes me dirán, bueno, hermana, pero venimos de hablar de Josué, de que fuerte y valiente, de que el Señor lo mandó. Después hablamos de Rahab, que viene la redención, que qué bonito lo que pasó con Rahab, todo muy hermoso. Y acabamos de escuchar la victoria de Jericó, ¿verdad? Están todas, ¿verdad? Están atentas. No se me durmieron ninguna. Bueno, ok, porque imagínense, después de ese mensaje yo estaba así. Ay, Dios mío. Entonces, después de ver todo esto, hermana, llegamos a un capítulo no muy agradable. Esto es un capítulo de verdad que es como que da un giro de 180 grados. Vimos nosotros esa maravillosa victoria de Jericó, cómo ellos hicieron, todo lo que sucedió, cómo pudieron tumbar esos muros y antemuros que tenían. Pero llegamos al capítulo 7 de Josué y vemos, y cómo dice ese título, la derrota en Jai. Señores, Jai era un pueblo, mira, el nombre de Jai significa ruina. Imagínese usted cómo era ese pueblo. No era nada fortificado como Jericó, para nada. Era un lugar totalmente que podían mirarlo y decir, no, eso es nada. Pero a veces muchas veces nosotras mismas vemos cosas que son insignificantes y lo tomamos así, a la ligera, como pasó con el pueblo de Israel. Y vemos que en esto de Jai, vemos que el Señor le dice que son infieles, comenzando este capítulo 7, del 1 al 9, donde comienza la infidelidad de Israel y la ira de Dios. Comienza aquí, cuando comienza viene un pero es un pero misterioso. Porque este pero no es el pero, la que tuvieron el año pasado aquí, hablamos de un pero glorioso. Ustedes recuerdan eso, la que estuvieron el año pasado, hablamos de un pero glorioso, que es el pero donde el Señor nos dice en Efesios capítulo 2, que por su misericordia, Él nos trajo a nosotros a vida. Recuerden que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Pero este pero no es el mismo pero.
Ese pero es totalmente diferente. Es un pero con peso, es un pero que no viene muy agradable, o no vamos a decir muy agradable, no agradable. Es un pero donde el Señor está haciendo un llamado a un pueblo, y ese pueblo no sabía en realidad qué es lo que estaba pasando, ni su líder sabía qué había sucedido ante la derrota de un pueblo insignificante para ellos, que era el pueblo de Jai, pero ahí ellos tuvieron una derrota. Y el Señor le dice, y el Señor, no, ellos no sabían nada, ellos no sabían qué es lo que había pasado, por qué nosotros fracasamos en ese intento de conquistar a Jai. Nosotros recordemos que el Señor dijo que él le prometía todas esas naciones a ellos, todos esos pueblos eran de ellos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que hubo una derrota en Jai. Y vemos que esta derrota no solamente fue una derrota cualquiera, fue una derrota vergonzosa. Fue una derrota donde ellos perdieron hombres, 35 hombres murieron, y ellos fueron totalmente perseguidos, avergonzados, tuvieron que salir corriendo de un pueblo pequeño, simplemente porque ellos fueron a chequear la tierra, y cuando miraron dijeron, no vamos, ahí no hay nada, eso es pequeño. Nosotros, como decimos nosotros en este tiempo, en un 1, 2, 3, lo descalificamos, tomamos esa tierra. Y a veces confiamos demasiado. Y así como el pueblo de Israel confió tanto en ese momento, porque venían de una victoria, venían de algo grandioso, de haber conquistado la tierra, el pueblo de Jericó, perdieron el enfoque. Porque a veces, aquí vemos que usted está mirando el título, ¿verdad que sí? Y usted puede decir, pero hermana, después de oír todas estas prédicas y este título, el pecado de uno es desgracia para todos. Vamos a hablar de pecado hoy. Pero esto no es para condenación. Esto es el pecado para nosotros buscar la presencia del Señor y que el Señor haga en nosotros eso que Él quiere hacer en nuestras vidas para ser renovados, para hacer parecernos más a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No es porque el pecado es algo que está ahí, está en nosotros. Recordemos que vive en nosotros. Pero nosotros no practicamos el pecado, sino nosotros somos asediadas por el pecado. Y vemos aquí que perdieron en Jericó, tuvieron todas esas cosas en Jericó, no pudieron avanzar, fueron a la tierra de Jericó, sí dijeron que no era nada, que no importa que vayan y manden 3,000 hombres, porque ahí ustedes lo acaban. Pues fueron y lamentablemente sucedió lo que ellos no esperaban. Una derrota inminente, una derrota y vergonzosa, derrota vergonzosa tuvieron el pueblo de Israel. Y vemos aquí que Josué se tira en tierra. Él comienza a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros perdimos? Si este pueblo es nada. Ustedes me dijeron que ese pueblo era un pueblo pequeño, que no había nada ahí, que eran pocos hombres que habían. Pero Josué, yo me pongo a pensar, y estaba viendo también algunos estudiosos que dicen, porque la palabra nos dice que Josué oró. Y le dijo, Señor, ¿tú crees ¿qué debemos hacer con Jai ahora? Él no hizo eso. Él se confió porque él venía de una gran victoria. A veces nosotras venimos de una grandeza, de hacer muchas cosas, y en las cosas pequeñas dejamos a Dios a un lado. Dios no se deja a un lado en ningún momento. En ningún momento. Mire, las decisiones más pequeñas que nosotras podamos tener, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar en su palabra. Tal vez usted puede decir, no, pero Él no me va a hablar. Él va a decir, mira, toma ese camino. Pero la palabra nos dice que en su palabra hay sabiduría. Y ahí Él nos va a contestar. Él nos va a hablar mediante su palabra. No es lo que yo le diga, es lo que diga la palabra de Dios. Y Josué, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Que Josué se postró. Él se postró y dijo, oh, pero Señor, ¿que dónde estás? Él pensó que el Señor lo había abandonado. Me abandonó, el Señor nos abandonó, nos dejó aquí. Y dice que se puso cenizas, se tiró en tierra y lloró. Y le preguntó al Señor, y no solamente él oró, él le reclamó al Señor. Él hizo un reclamo, una oración y un reclamo al Señor. Y quiero decirle, hermanas, que muchas veces nosotras pensamos que Dios es el problema, pero Dios no es el problema. Y es el primer punto que vamos a nosotras a hablar hoy. Hermana, Dios no es el problema está en nosotras. El problema está en nuestro pecado, está en nosotras, en nuestra actitud, en la forma de cómo nosotras queremos llevar las cosas.
Y nosotros vamos a comenzar leyendo Josué capítulo 7 y vamos a leer versículos 10 al 26. Vamos a leerlo por parte porque es largo y quisiera que ustedes vayan conmigo, junto conmigo, viendo estos pasos de estos capítulos. Y vamos a leer primeramente el versículo 10 al 14. Y mire lo que dice la palabra, al 13. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Josué 7, 10 al 26. Ustedes vieron en los apuntes que tengo Nueva Biblia de las Américas. Ustedes lean conmigo el papel que tienen con ustedes. Y dice la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Josué: levántate. Y si cuando él se postró, comenzó a clamarle al Señor: ¿qué está pasando? Y le dice: mira, levántate, porque te has postrado rostro en tierra. ¿Por qué te ha postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido y además han puesto entre sus propias cosas. ¿No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos? Vuelven la espalda delante de sus enemigos, porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema en medio de ustedes. Levántate, consagra al pueblo y di: conságrense por la mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema en medio de ustedes. Hermana, Dios en este momento está tratando con Josué. Y le está diciendo: mira, Josué, yo le voy a parafrasear para que podamos entender un poco más esta conversación. El Señor le dice: mira, levántate, ya no es tiempo de tú clamarme ni de orar. Hay tiempo de accionar. Tú tienes que levantarme y te voy a decir qué es lo que sucedió. Tu pueblo, entre el medio de ustedes hay alguien que hizo anatema. Hay alguien que mientras ustedes estaban en victoria, no cumplió el pacto que yo le mandé a ustedes hacer. Uno solo se paró en contra de mi mandato. Uno solo se puso y no entendió, no quiso escucharme, sino que fue escondida y hizo el anatema. Y Dios, hermana, siempre revela la causa de la derrota. Dios siempre se la revela. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, Dios nos va a revelar, Dios nos va a decir en qué nosotros hemos fallado. Dios quiere trabajar. Él escucha la oración de nosotras, así como escuchó la oración de Josué y le revela la causa del fracaso. Además que le dice, pueblo, le dice además a Josué qué condición él le está poniendo. José, ¿tú quieres que yo esté con ustedes nuevamente? ¿Tú quieres que yo haga? Entonces ve y haz lo que yo te estoy mandando, haz lo que yo te voy a mandar a hacer. Dios siempre, hermana, quiere que nosotros vengamos a su presencia, que busquemos de Él para saber en qué estamos fallando, dónde está el problema, por qué sucedió lo que sucedió. Nosotros sabemos que, escuchamos mucho que hay situaciones que son por causa de pruebas y otros por causa de lo que nosotros hacemos, ¿verdad que sí? Todo no son pruebas, hermana, son consecuencias de nuestro pecado, consecuencias de las cosas que hacemos. Y a veces nosotros estamos hasta ignorantes, supuestamente, entre comillas, de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y Dios siempre nos va a revelar la causa de nuestra derrota, de nuestro problema. El versículo Josué 6:18 dice, porque él le dice primeramente, dice el 10, que el Señor dijo a José: levántate, porque ha postrado rostro en tierra. Él le dice aquí, el anatema está ahí. ¿Por qué el Señor le está diciendo a José que hay un anatema? ¿Cuál fue el mandato que el Señor le dio a Josué? Que ellos no cumplieron. Vemos en el Josué capítulo 6, versículo 18, dice: pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema hagan maldito al campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. En sí, él está diciendo eso que él le mandó mientras ellos estaban en la victoria en Jericó. Ya el Señor le había dicho a ellos: miren, ustedes no pueden tocar nada de lo que vean. El pueblo de Jericó era rico, tenían muchas oro, tenían lingotes de oro, estaban con muchas cosas que podía la codicia llamarle la atención. Entonces él le dice: mira, el mandato que yo le di a ustedes mientras estaban en victoria, mientras estaban luchando con Jericó, ustedes no lo cumplieron. Esa es la causa de lo que pasó.
Ustedes no obedecieron. Y hermanas, a veces decimos, pero ¿y por qué? ¿Por qué ustedes? Si fue un solo. Fue una sola persona que no obedeció lo que el Señor dijo. Por eso es el título. El pecado de uno es desgracia para todos. A veces nosotras no queremos entender eso. Pensamos que las cosas que hacemos no van a afectar a las personas que están alrededor nuestra, a donde nosotros estamos. Incluso nuestros pecados influyen mucho en nuestra iglesia, donde nos congregamos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, el esposo. Es algo que impacta nuestras vidas, pero impacta a otros también negativamente. Vemos también que como Dios le da el mandato a él y él le advierte, yo no estaré con vosotros, sino destruir el anatema en medio de vosotros. Nuestro estado de ánimo, hermana, pueden cambiar, nuestras circunstancias pueden cambiar, nuestras posibilidades pueden cambiar, pero si el Señor no está con nosotras, verdaderamente estamos perdidas, completamente perdidas. Cuando nosotros no hacemos caso a lo que el Señor le está diciendo, pueden cambiar muchas cosas visualmente de lo que nosotras vemos, pero si no tenemos un cambio espiritualmente, no vamos a poder seguir adelante al camino que el Señor nos ha llamado. Dios le da este mandato a Josué, le dice que se levante, consagra el pueblo, dice el versículo 13, dice, levántate, consagra al pueblo y di, conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Por la mañana se acercarán pues por tribus, y será que la tribu del Señor señale, se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre, y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, y él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Usted está viendo, Dios le manda a Josué otra vez, levántate nuevamente, le dicen, el versículo 13. Ahora ve y consagra al pueblo. Vayan y hagan lo que yo le estoy diciendo. Hermana, en medio de cualquier circunstancia, en medio a veces de las situaciones que nosotros estamos pasando, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy sintiéndome de esta manera? A veces es tan difícil descubrir las cosas que nosotras mismas enfrentamos. A veces tenemos tanta sequedad espiritual y nosotras no nos damos cuenta. A veces andamos en los afanes del día a día, en tantas cosas, y nosotros no podemos ver en lo que el Señor quiere que nosotros pongamos nuestros ojos. Dios manda al pueblo a que se consagre. Dios quiere que nosotras también nos santifiquemos en Él, que nosotras caminemos caminos. Óigame, hermana, nada hay oculto debajo de la vista de Dios, nada. El libro de Hebreos capítulo 4:13 nos dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada de lo que creamos que podemos hacer fuera de que no lo vea nadie, muchas cosas que se hacen, oh, no me están mirando, no, esto nadie los va a saber. Dios tiene sus ojos sobre usted. Dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Él recorre todo, Él sabe. No, si nosotras no destruimos, hermana, el pecado nos va a destruir a nosotras. Y no solamente a nosotras, sino a nuestro alrededor. Nuestra familia, nuestros hijos. Debemos pedirle a Dios que nos santifique, que nos purifique. Debemos ser intencionales de alejarnos de aquello que nos hace caer en el pecado. Tenemos que tener algo muy, pero muy claro, hermana, que no podemos luchar contra el pecado en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Nosotras no vamos a combatir el pecado con nosotras, con lo que nosotras pensamos o nosotras creemos, porque muchas veces tenemos muchas creencias, culturas, costumbres y pensamos que vamos a hacerlo de esa manera. A veces pensamos que yo declaro en el nombre de Jesús, yo declaro. No, usted no declare nada. No declare, pídale. Ponga su rostro en tierra, no declare. Nosotros estamos para pedirle, no para declarar. Entonces muchas veces perdemos, señores, el enfoque de que no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Dice Zacarías capítulo 6, mira lo que lo dice la palabra. Dice, continuó él y me dijo,
Zacarías está diciendo, el Señor está hablando a Zacarías y le dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Hermanas, nuestra lucha es con el poder del espíritu, no con nuestra fuerza. No con lo que nos pueda decir alguien o que nos puedan animar a alguien o decir, mira, adelante, sigue adelante. Sí es bueno eso, muy bueno eso es maravilloso. Pero siempre saber que por el poder del espíritu que podamos hacer lo que nosotras podemos hacer. Cada una de nosotras, hermanas, que tenemos que pararnos aquí y llevar un mensaje. ¿Usted cree que es por la fuerza nuestra? Yo me subiera, yo estoy temblando. Yo puedo temblar, mi boca todo eso nos pasa. Porque es que no es nuestra fuerza, pero Él dice que Él nos da fuerza, Él se glorifica en nuestra debilidad. Él nos da la fuerza que necesitamos para poder venir a hablar su mensaje, porque no queremos venir aquí a hablar lo que nos salga, sino lo que dice la palabra, que hablemos y nosotras nos motivemos uno a otro y nos consejemos uno a otro, pero con la palabra de Dios. Dios quiere que entendamos que nosotras debemos de tener cuidado, de que debemos estar alerta, que sabemos que tenemos que luchar con el poder del Santo Espíritu de Dios, porque toda lucha contra el pecado, hermana, nos hace tropezar, nos envuelve. Mire, Hebreos capítulo 12, 1 al 2, voy a leer la Reina Valera, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermana, yo estaba mirando cuando estaba leyendo esta palabra, porque la palabra de Dios es maravillosa. Cuando yo estaba mirando asedia, mire lo que significa esa palabra. Asedia significa acercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él y que no reciban ayuda. Eso es asediar. Otra interpretación de esta palabra dice, alude o presiona con insistencia o acercar o rodear un determinado lugar para perjudicar de alguna manera a quienes están en él. Eso es el pecado. El pecado nos asedia, nos corrala, nos envuelve. El pecado nos bloquea. El pecado es como nos acorrala, nos aísla. Muchas personas dicen, pero ¿y por qué ese hermano se alejó? O esa persona se alejó. Muchas veces, hermana, la persona se aleja porque está en pecado. No siempre sucede así. Pero el pecado da aislamiento. Se aleja, la persona se aleja, no quiere que lo vean, no quiere compartir porque no quieren que descubra lo que está pasando con él, no quiere que descubran su pecado. Y el pecado, hermana, debemos nosotras de verdad de saber que somos débiles, somos muy débiles ante la tentación cuando no tenemos una correcta relación con Dios y no nos sometemos a su palabra. Cuando nosotras no estamos sometidas a su palabra, un estudio diario a su palabra, pero no para hacer un check. Yo estudié la palabra hoy, ya oré, un check, perfecto, ya cumplí por hoy. No. Es el sometimiento de la palabra. Es el sometimiento de yo saber que yo necesito de mi Creador, que yo necesito de mi Salvador, que yo necesito que ese Dios todopoderoso, el omnipotente, aquel que sabe todo lo que hay en mi corazón, que escudriña todo lo que hay en mí, yo venga a la presencia de él y le digo, mira, Señor, yo no puedo sola. Yo no puedo, necesito de ti para poder estar atenta a esas tentaciones que me asedian, que quieren hacerme caer, que quieren hacerme tropezar, que no me dejan yo seguir adelante. Hermana, el enemigo quiere que seamos desobedientes, que nos cumplamos con los mandatos de Dios. Él sabe cómo hacernos caer, Él conoce nuestras debilidades. Él quiere acorralarnos, aislarnos de la voluntad de Dios para que no sigamos avanzando en su reino y que no glorifiquemos su nombre. Eso es lo que Él quiere. Él quiere sacarnos a nosotras de la voluntad el enemigo quiere sacarnos de la voluntad de Dios. Él quiere asediarnos. Él quiere que nosotros nos quedamos estáticas. Hermana, tenemos que estar atenta porque el pecado es real. A veces decimos, yo recuerdo hace un tiempo,
hace unos años, que una hermana en Cristo me dijo, no, yo no peco. Y a mí me impactó eso tanto. Yo creo que mi hermana estaba ahí cuando ella lo dijo. Y lo dijo así, pero muy segura. No, yo no peco. Yo dije, ay no, pero espérame. ¿Cómo que tú no pecas? No, yo no. Digo, bueno. Oye, si la palabra te dice que si decimos que no somos pecadores, hacemos a Dios mentiroso, entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Nosotros lo que no hacemos es que nosotros practicamos el pecado. Pero sí somos pecadores, hermana. Y tenemos que estar alerta. Tenemos que estar en acecho continuamente. Vamos a ver cómo podemos ver nosotras, pero Señor, ¿y por qué yo no sigo aprendiendo la palabra? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Qué pasa? Que yo sigo lo mismo, estática, en un mismo lugar. Yo no aprendo. Bueno, puede ser por negligencia. Tú no buscas al Señor. Pero hermana, hay algo oculto muchas veces y es el pecado. Y el pecado no nos deja avanzar. El pecado no nos deja avanzar. Debemos nosotros buscar la presencia del Señor continuamente. ¿Qué pasó con Acán? Acán tenía una debilidad, ¿verdad? Y esa debilidad se expuso. ¿Qué hizo? ¿Qué hace el enemigo? El enemigo te pone tu debilidad en bandeja de plata y te la muestra así. A ti te gusta, bueno, te gustan los hombres hermosos. Míralo aquí, qué lindo, mira qué bello está. Siendo tú soltera o casada como quiera, usted no tiene que estar codiciando ese varón, usted tiene que tener cuidado porque usted es una hija de Dios. Entonces, ¿verdad? Qué bonito, ver, uno mira esos guapones que salen y los que ven en Instagram, ¿verdad? Haciendo ejercicio y tú dices, wow, Señor, cuidado. El enemigo te lo pone ahí como bandejita de plata. Sí, hermana, porque a veces nosotros decimos, ay, el varón, el hombre que mira esto, la pornografía, ay, las mujeres también están en eso. Estemos al acecho, cuidadito, cuidado, porque el enemigo eso es lo que quiere hacer. Él conoce nuestra debilidad y eso fue lo que pasó con este hombre que tuvo ese problema, que miró, que codició y todo eso. No hemos llegado yo a esa parte, le voy a leer ahora, pero miren las 3 puntos del pecado. El pecado, primero, ver, es un paso físico. 2, codiciar, paso mental. 3, tomar, paso voluntario. Y el 4, esconder el pecado. Usted oye esos son 4 pasos para el pecado, para usted irse al pecado. Ver, mi paso físico, miré. Y el paso mental va aquí. ¿Y de aquí dónde va? Aquí. Y aquí usted quiere tomarlo. Y eso no solamente es con un hombre hermoso, eso puede ser también con muchas cosas que nosotros tenemos, lo que tiene la hermana, la ropa de la hermana, la belleza de la hermana, el don de la hermana, el esposo de la hermana, la amiga de la hermana. Oye, todo es un sinnúmero de cosas que a veces nosotras creemos que no, pero esa es la realidad, hermana. Es la realidad que nos pasa a nosotras las mujeres. Es la pura realidad. Dice el versículo 18, mandó acercar su casa, hombre por hombre. Cuando el Señor le mandó a Josué a hacerlo, fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar de 200 siclos de plata y uno de barra de oro de 50 siclos de peso, lo codicié, los tomé. Todo eso está escondido en la tierra de mi tienda con la plata debajo. ¿Vieron? Vio, codició, lo tomó y lo guardó, lo escondió. Y así es el pecado, muy simple lo vemos, pero es muy peligroso. No hay nada, hermana, nada hay oculto para Dios. Acán pensó que nadie lo había visto, que él yo me imagino, yo estaba pensando, cuando Josué fue y comenzó a separar por tiendas a cada uno de ellos, yo me imagino que Acán estaba allá atrás escondido y diciendo, no, aquí no va a llegar él, no. En la familia aquí y Acán allá escondido, no, aquí no estoy yo. Y aquí cada familia, y cuando comenzaron a hablar, la familia de él, y comenzaron a hablar por tribu, y llegaron, tú eres de Dios, nadie se esconde.
Nadie se esconde. Dios expone el pecado. Dios lo va a exponer. Debemos de estar atenta. No le podemos ocultar nada. Acán pensó que no iba a ser descubierto, pero como le dije, hay aquel que lo ve todo, que sus ojos recorren toda la tierra, que sabe todo de nosotros. Y pensando en esto, ¿no le recuerda esto de mirar, de ver, de codiciar y de esconder? ¿No le recuerda una historia? Ese mismo. ¿No le recuerda el pecado de la humanidad? Entró por eso. Imagínense si el pecado de la humanidad entró por mirar, por codiciar. Imagínense, y nosotros entonces, ¿a qué estamos expuestos nosotros? Y vemos sin número de historias en la Biblia, que muchos miraron. Si recordamos la historia de David, también fue así. Y las consecuencias que tuvo David. Son tantas cosas, debemos cuidar lo que miramos. Debemos cuidar nuestros ojos, debemos de cuidar que escuchamos. Debemos estar atentas. El pecado, hermana, aunque sea secreto, afecta nuestra relación con Dios y puede tener grandes consecuencias, no solamente a nosotras, sino a los que nos rodean. Es como le dije, el pecado de uno es desgracia para todos. Un teólogo dijo lo siguiente: la acción del pecado de Acán, que envenenó a toda la nación, nos recuerda que hemos de vigilarnos unos a otros para evitar caer en el pecado, porque los pecados de los demás pueden recaer sobre nosotros. La acción de Acán también nos recuerda que no cometemos pecados sin víctimas, no estamos aislados, nuestros actos afectan y contaminan a otros, y aunque mis pecados no parezcan afectar a nadie, soy mi propia víctima. ¿Te entendió eso? Soy mi propia víctima. Por eso, hermana, debemos estar alerta. El pecado de una hermana es desgracia de todos. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda en el acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Hermana, debemos estar atenta. No le dé tregua, no le déle usted, cuando él quiera llamarle a usted tenga 3 pasos más adelante, porque él no juega. Él no es poderoso como nuestro Señor, pero él no juega. Él sabe nuestras debilidades. Tal vez no sepa lo que usted piense, pero él sabe lo que a usted le gusta, porque nosotros lo mostramos y él sabe esas debilidades y quiere destruirnos. ¿Cuántas familias no son destruidas por un miembro de la familia? Por un esposo que faltó y se destruye toda una familia. Por una mujer que faltó porque codició y se destruye toda una familia. Por cambiar muchas veces la forma de... Bueno, son tantas cosas que hay. Pero por una sola decisión, por la codicia, se destruye una familia, se destruye un matrimonio. Por la codicia se destruye una iglesia. Cuando se codicia lo de otro. Cuando se codicia, hay codicia. Son tantas cosas que hay. Y el Señor nos llama a que estemos alerta. El enemigo anda rugiente. Él no está jugando, hermana. A veces nosotros jugamos cristiana y no podemos jugar a la cristiana. El que es cristiano y el que no es cristiano no es cristiano. No se juega. Esto no es un juego. El cristianismo no es un juego. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque hay demasiadas tentaciones en esta vida. Vimos ya, yo creo que una de las hermanas habló del asunto de las redes sociales. Hablamos de tantas cosas aquí hoy, pero el Señor quiere que usted esté vigilante. No se deje. Dice Santiago 1:15, dice: después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Y podrá decir usted: no, pero hay pecaditos que yo hago por ahí, yo estoy viva. No, acuérdese que la muerte es espiritual. Y esa es la peor muerte que podemos nosotras tener. Una muerte espiritual, una sequía. Miren, a veces es muy fácil hablar, pero pasamos por momentos que no tenemos ni deseo de abrir la Biblia, que no queremos orar, que no nos cuesta levantarnos para orar. Pero el Señor dice: no, tú tienes que resistir, tú tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte en oración, tú tienes que orarle al Señor, esperar en Él. A veces nos descuidamos tanto. Mire, todo el que cae en un pecado no es que cayó de la noche a la mañana.
Eso viene, como decía mi mamá, cocinándose. Y eso viene poco a poco, a poco, a poco, hasta que se realiza. Nada sucede de la noche a la mañana. Y Dios quiere que nosotras de verdad estemos atentas. No ocultemos nuestros pecados, hermana, porque caminamos delante de un Dios que no ve. Mire, así como Acán, que tuvo tiempo de arrepentirse, nosotras también tenemos tiempo de arrepentirse. Vemos a veces que el Señor obra de una manera maravillosa y nosotras a veces no somos agradecidas. Dios obra y obra en nosotras y nosotras no, nos quedamos como que, ok, Señor, está bien, tú obras cuando tú quieras. Pero cuando nos vemos en una situación difícil, ahí que nosotros decimos, ay Dios mío, ¿qué está pasando con nosotros? Debemos pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotras, que nos aleje del pecado. Proverbios 28, 13, 14 dice, el que encumbre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Cuán aventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en infortunio. Es triste ver que nosotros, esa palabra infortunio significa desgracia. Infortunio significa desgracia. Y nosotros a veces creemos que Dios no puede trabajar de una manera maravillosa y misteriosa en nuestras vidas en medio del pecado que podamos hacer, que podamos tener. Dios quiere que nosotros caminemos con fe en el Señor, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotras, pero Él quiere que nosotras busquemos su presencia, que busquemos de la presencia del Señor. Vamos a leer aquí el 19, dice el versículo 19 del libro de Josué 7:19, dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué, y en verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siglos y de plata, de oro y 50 siglos de peso, los codicié, lo tomé, todo está escondido en la tierra con la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo, lo sacaron en la tienda y lo llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo lo que le pertenecía y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él el gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El Señor se volvió del furor de su ira. Por eso ha llamado a aquel lugar Valle de Acor hasta este día. ¿Qué nosotros vemos aquí? El resultado del pecado. Miren, él tuvo oportunidad de él arrepentirse y decir que él tenía que arrepentirse cuando lo llamaron, pero él no lo hizo. Y vemos que el Josué, me llama mucho la atención que Josué le dice, hijo mío. Wow, de verdad eso caló mi corazón. Porque Josué sabía que ya era él, que había hecho una desgracia al pueblo, que había hecho desgraciado al pueblo, que habían perdido la guerra, la batalla. Él sabía, Josué, que era él ya. Y le dice, hijo mío. ¿Usted sabe qué significa eso? En medio del pecado de su hermano, usted tiene que tener misericordia. Nosotros no somos para señalar y condenar cuando un hermano está en pecado o cayó. Nosotros estamos para levantarlo con la palabra de Dios, para ayudarlo, animarlo a que siga adelante, para que entienda que el Señor dice en su palabra que Él es perdonador, que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mis pecados. Debemos animar, debemos saber que Dios quiere que nosotros seamos bondadosos, seamos misericordiosos. El Señor quiere que busquemos de llenarnos del fruto del Espíritu para poder darlo a otros, señores. Lamentablemente el pecado nos deja avanzar a nosotros. A veces queremos avanzar en el reino del Señor, pero no podemos avanzar. Acán no pudo seguir con el pueblo. Acán no pudo seguir ni su familia.
¿Qué dice la palabra? Sus bueyes, todo, su familia, todas sus pertenencias fueron quemadas. Todos ellos murieron todos por el pecado de un solo. Él llevó a su familia a la desgracia. Él llevó a un pueblo a la desgracia. Acán no pudo seguir adelante. Acán tenía lo suficiente. Si usted ve, él no era que le faltaba nada. Él tenía de todo, familia, tenía propiedades, pero quería más. Y esa es la codicia. Queremos más y más y más. Y ahí es que entonces viene el peligro. Así que nosotros sabemos, cuando yo escuché también que le dijo que la ira cayó sobre Acán, esto me llevó de verdad a Jesucristo. Y él no estoy diciendo que es un estereotipo de Jesucristo, pero ¿sabe qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Él no pecó. Acán sí pecó. Pero la ira fue puesta en nuestro Señor Jesucristo por cada una de nosotras. Dios entregó su vida, Jesús entregó su vida para que usted y yo hoy pudiéramos venir al trono de la gracia y poder decir: Abba, Padre, mi alma te alaba. Y poder venir ante su presencia y pedirle que nos ayude. Nuestro Padre quiere que nosotros le busquemos. Si usted está pensando que usted no tiene perdón, porque hay personas que piensan: no, yo he hecho tantas cosas que yo no merezco el perdón de Dios. No, yo tengo que arreglar mi mundo para yo venir a los pies de Dios. Yo no voy a venir a la iglesia porque yo tengo que arreglar las cosas primero. No, usted no tiene que arreglar nada. Hay uno que pagó en la cruz por ti. Y Él quiere que vengan arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y Él dice que Él te limpiará de todo pecado. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hay que humillarse ante la presencia de Dios. Jesús, hermana, solamente es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y debemos de buscarle, debemos humillarnos ante la presencia de Dios para que no terminemos como Acán. Muchas veces pensamos que estamos tan bien. No, yo estoy muy bien. Pero no estamos bien. Debemos que estar vigilantes, hermana. Debemos de estar atenta. Que el enemigo no nos gane la batalla. Él está vencido. Dios lo venció. Dice que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. No nos dejemos asediar. El pecado nos quiere acorralar para sacarnos de la presencia del Señor. Así que oremos continuamente y pidámosle a Dios que nos ayude a vivir una vida de rendición a Dios, de rendir cuenta a nuestras hermanas, primeramente a Dios, a su líder. Rinda cuenta, no se sienta mal, busque a alguien de confianza. Con todos no se habla las cosas, pero siempre hay alguien de confianza, un líder de confianza, donde usted confiese su pecado. Usted no es confesarle, sino buscar ayuda para que lo ayude en oración, para que le ayude a usted a resistir, para que le ayude a usted a seguir adelante. No miremos los errores de nuestros líderes, de los demás, miremos a Cristo. No nos enfoquemos en las personas que nos están ayudando, no pongamos nuestras miradas en ellos. Vamos a desfallecer. Debemos poner nuestra mirada en Cristo. Él es el único, Él es el consumador de nuestra fe. Así que, hermana, lo que le dejo en esta tarde es que usted no se sienta condenada por el pecado, sino busque a Cristo. Él está dispuesto a limpiar, Él está dispuesto a transformar su mente, a transformar su vida. La palabra nos dice que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Debemos de saber que hay un Salvador, que Él quiere que usted y yo nos alejemos del pecado, pero que corramos la carrera, que nos quiere, esa carrera que tenemos que correr y nos dejamos asediarnos del pecado. Así que, hermanas, Dios me la bendiga. Espero en el Señor que sus vidas han sido ministradas en este día, de saber que Dios está con ustedes, está con nosotras todos los días de nuestras vidas, que Él nos dejará ni nos desamparará. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder seguir corriendo su carrera. Padre, qué bueno tú eres, qué maravilloso y grandioso eres y todopoderoso. En esta hora nos postramos ante tu presencia, reconociendo que tú eres fiel, que tú eres santo, que eres santo, 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 como lo dice tu palabra, y que tú demandas que nosotras seamos santas, Señor. Que la santidad sea prioridad en nuestras vidas, Señor. Que podamos buscarte y entregarte a ti todas las cosas que nosotros tenemos, nuestras dudas, Padre, pecado. Mi Dios, tú eres el que abole todas esas cosas, Señor, y nos hace blanca como la nieve, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme en Cristo Jesús, aquel que es el consumador de nuestra fe, y que podamos seguir adelante confiando en que tú, poderoso Dios, eres santo y eres el Dios todopoderoso, aquel que todo lo escudriña, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, pero aquel que tiene una gran misericordia, como dice tu
tu palabra, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Bendice a cada una de estas mujeres que están aquí, Señor, que tú las lleves con bien, mi Dios, y que ellas puedan meditar en tu palabra, Señor, que no somos nosotras, Señor, sino tratando de hacer algo para ti, Señor, para tu gloria y tu honra, que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, y hemos orado en tu nombre, Cristo Jesús, siempre dándote gracias. Amén y amén.